señor Frédéric Desagneaux, que tengo el honor de invitar en el escenario. Por favor. Muchas gracias, dinámico de una relación no solamente cultural entre Francia y Ecuador, sino una relación humana. Y tratar del patrimonio es tratar también de la historia y del presente, del pasado, del presente y del futuro de una relación. Esta noche, en el marco de los martes del saber, para iniciar, lanzar una iniciativa local, pero que coincide con una iniciativa nacional de Francia al inicio, en 1984, por parte del ministro de Cultura francés de la época, Jacques Lang, ministro del presidente François Mitterrand. Y desde este año 84, el evento francés nacional se ha transformado en un evento europeo y mundial. Y se trata hoy de las jornadas europeas del patrimonio. El objeto es hacer que el arte y la cultura, a través de sus edificios, sus lugares históricos, simbólicos, emblemáticos, sean accesibles al mayor número de personas, de público general. El objeto es popularizar esos lugares a los que muchos no acuden durante el año. Y se trata de sensibilizar al público, a este público, a nuestros compatriotas en todo el mundo, sobre la necesidad de salvaguardar, reconocer, promover el patrimonio. Entonces, estas jornadas son una oportunidad única para interesarse al patrimonio, situarlo en su contexto histórico y actual y responder a las curiosidades del público. Nuestras jornadas aquí en el Ecuador se coordinan también con el mes del patrimonio y el turismo de Quito. Y hablando de turismo, me alegra mencionar que el Ecuador participará la próxima semana en el Salón de Turismo Internacional que se lleva a cabo en París, Top Reza, con una delegación encabezada por el ministro de Turismo y 15 empresas de este sector para promover el Ecuador como destinación turística y, por supuesto, significa que el patrimonio nacional del Ecuador estará promovido en este evento muy importante. En este contexto, esas jornadas son una oportunidad para poner de relieve nuestro trabajo conjunto, nuestra colaboración, nuestra cooperación con varios actores, instituciones ecuatorianas, ecuatorianos en este tema del patrimonio. Como ejemplo, mencionaré el proyecto que desarrollamos juntos con la UNESCO y el Ministerio de Cultura y Patrimonio en la comunidad de Pile, la provincia de Manabí, para sostener, mantener, desarrollar, acompañar
el sector y las comunidades asociadas de la tejida de sombreros de paja toquilla. Es un proyecto que está previsto por 2 años. Estamos en la mitad del calendario y tomo la oportunidad de nuestra reunión, de nuestro encuentro, para invitarlos a descubrir la exposición que está dedicada a este proyecto, a esta iniciativa que hemos puesto sobre las paredes de nuestra antigua embajada ubicada en la avenida de La Patria. El tema de estas jornadas de 2022 es el patrimonio sostenible y nuestro evento de la noche dentro, como lo mencioné al inicio, dentro de los martes del conocimiento, mejor que de los saber, se inscribe perfectamente en este marco. Hay una temporada de los martes del conocimiento y me parece muy adecuado que empezamos con este tema del patrimonio. Patrimonio no se trata solamente de historia, sino de futuro y de lo que aprovechamos de este patrimonio para el futuro de nuestras sociedades. Entonces agradezco muy sinceramente, muy personalmente y en nombre de la Embajada de Francia, de la Alianza Francesa, de ustedes todos, agradezco al embajador Claude Lara, un distinguido diplomático, historiador y promotor del conocimiento precisamente de las relaciones entre Francia y el Ecuador, y también saludo y agradezco al historiador y profesor del Lycée La Condamine, Luigi Brusa, quienes van a presentar el legado patrimonial de 3 siglos de historia compartida entre nuestros 2 países. Y me refiriendo a esta historia compartida, me gusta mencionar y informar sobre una iniciativa que hemos concebido desde la Embajada de Francia con la cooperación del Ministerio de Cultura, con la colaboración del municipio de Quito, con Quito Turismo. Este proyecto que me parece muy relevante en nuestro contexto de la noche se llama la Route Française de la Condamine de Quito. La ruta francesa La Condamine de Quito. Se trata de la creación de un recorrido, de un circuito turístico y informativo dedicado a la relación franco-ecuatoriana a través de actores, a través de lugares emblemáticos de nuestra historia y de la ciudad. La inauguración, los actos inaugurales de este recorrido en el centro histórico de Quito a través de 17 etapas que fueron imaginadas, construidas por nuestro amigo y querido colega Luigi. Esta inauguración tendrá lugar los días 23 y 24, es decir, la semana próxima, en el casco histórico. Y el 24 habrá especialmente para el público general dos visitas guiadas por Luigi Brusa, a las que les invito a que vengan en gran número.
Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos listos y muy deseosos de escuchar a los eh, ponentes que van bueno, a sentarse en este escenario, Luigi Brusa y Claude Lara, pero es el trabajo de Sabrina que de hacer el maestro de ceremonia. Merci beaucoup. Gracias, señor embajador. Entonces sí, invito ahora a dos personas muy involucradas en el tema del patrimonio franco-ecuatoriano. Primeramente el embajador Claude Lara Brosesi, diplomático de carrera y que es coordinador también del Comité de Celebración de los 120 años de la segunda misión geodésica en Ecuador. Gracias por él. Y también invito a Luigi Brusa, investigador histórico y creador de la ruta francesa, como lo decía el señor embajador. Puede sentar. Entonces vamos a empezar con Claude Lara, por favor. Claude, Francia y Ecuador comparten una larga y fructífera historia patrimonial, iniciada en el siglo XVIII, como lo decía el señor embajador, hasta nuestros días. Cuéntanos, por favor, más sobre esta historia. Gracias, señor embajador. Gracias por sus muy generosas palabras. También a la directora de la Alianza Francesa y a todos ustedes por estar aquí para compartir ese momento muy importante para nosotros cuando hablamos de las relaciones franco-ecuatorianas. Mi agradecimiento a la Alianza Francesa de Quito y particularmente a Sabrina Ferchaud, su directora cultural, por haberme invitado a abordar este tema, el patrimonio cultural y las relaciones franco-ecuatorianas. Al referirme a esta noción, me parece que la ciudad de San Francisco de Quito se ve nuevamente solicitada por ser la primera urbe en el mundo con Cracovia a ser declarada por la UNESCO en 1978 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, al celebrar los 50 años de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972-2020, deseo recordar que el Ecuador, además de los 12 primeros sitios mundiales elegidos de Canadá, Estados Unidos, Etiopía, República Federal de Alemania, Polonia y Senegal, con Polonia somos los primeros internacionalmente a contar con sitios patrimonio cultural y natural. Por eso la UNESCO concedió a las inscripciones de Quito y Galápagos los números 1 y 2. La historia patrimonial entre Ecuador y Francia está por escribirse, y como introducción a este conversatorio resaltaré lo que escribió Charles-Marie de la Condamine cuando mencionó en el título de su obra la palabra Ecuador. Aprovecho esta oportunidad para citar en francés una de sus obras. Journal du voyage fait par ordre du roi à l'Équateur, servant d'introduction historique à la mesure des 3 premiers degrés de méridien. Charles-Marie de la Condamine no podía imaginarse que su discípulo y amigo, el científico Pedro Vicente Maldonado, otro precursor de la independencia ecuatoriana, había sembrado lo que 2 siglos más tarde los diputados en la Constitución de Riobamba, septiembre de 1830, codificarían al dar a la Real Audiencia de Quito el nombre de Estado del Ecuador. El patrimonio cultural es un referente, un punto fundamental en las relaciones franco-ecuatorianas. Prueba de ello existe en los 2 países y en estas pinceladas lo ilustraremos con 2 ejemplos tomados de los siglos XIX y XX. Esto es Juan Montalvo en París, una placa y un busto, y el monumento a las misiones francesas en Quito. Veamos primero Juan Montalvo en París, una placa y un busto. En este conversatorio retomaremos la definición codificada por la UNESCO en 1972, que considera al patrimonio cultural como monumentos, conjuntos y lugares. El 27 de junio de 1925,
el ministro plenipotenciario del Ecuador en Francia, Gonzalo Saldumbide, en el número 26 de la calle Cardinet, en el distrito 17 de París, organizó una histórica ceremonia para develar la placa de mármol que lleva la siguiente inscripción. Juan Montalvo, né en Ambato, Équateur, le 13 avril 1832, mort à Paris le 17 janvier 1889, polémiste, essayiste, penseur, maître insigne de la prose espagnole, choisit la France, son pays d'élection, pour y finir ses jours et mourut dans cette maison. Juan Montalvo nació en Ambato, Ecuador, el 13 de abril de 1832, muerto en París el 17 de enero de 1889, polemista, ensayista, pensador, maestro insigne de la prosa española, escogió Francia, su país de elección, para terminar en ella sus días y murió en esta casa. Fin de citación. La lectura del fragmento de la nota diplomática de Gonzalo Saldumbide sobre este nuevo patrimonio nos permite descubrir varias características de su influencia en las relaciones franco-ecuatorianas. Cito: voy a ocuparme más extensamente de la ceremonia de colocación de la placa conmemorativa en la casa en que murió Montalvo, porque al par que entraña un justo homenaje a nuestro gran escritor, tiene significación halagadora para el sentimiento ecuatoriano. En París es muy difícil, estamos en 1925, llamar la atención de su público porque, siendo esta una gran ciudad, sobran motivos de preocupación o entusiasmo en los diferentes grupos sociales. Así, múltiples nombres, homenajes, fiestas y publicaciones han pasado inadvertidos. El pueblo francés tiene tantos nombres y cosas propias en que ocuparse que su atención es absorbida por las actualidades nacionales o relacionadas con intereses de esta nación. En especial, las circunstancias financieras internacionales presentes llenan por completo la atención de la sociedad y la prensa francesas. En tal virtud, la propaganda de nuestros países, ajenos a los urgentes imperativos del día, es verdaderamente difícil de realizar con eficacia, por más que clamemos por ello dentro de casa. La mayor parte de los actos sudamericanos quedan por ello sin alcanzar mayores consecuencias de utilidad política o interesan solo a núcleos sudamericanos sin obtener mayor difusión periodística. Por otra parte, la prensa francesa no concede fácilmente la hospitalidad en sus columnas. Publicar un artículo en un periódico no representa la fácil maniobra diariamente realizada entre nosotros, y la dificultad no solo existe para extranjeros. Pero, a pesar de que la ceremonia que nos ocupa no se proponía sino honrar a un gran literato, su realización no revistió únicamente importancia literaria. Merced al alto puesto conquistado por Montalvo en el mundo de habla hispana y a la admiración que por él han llegado a sentir algunos hispanizantes franceses, gracias quizás también a ciertas relaciones que he adquirido con la prensa, la sociedad de los escritores de esta república, se ha logrado dar al referido homenaje una importancia que con verdad puedo decir que se ha interesado a un inmenso público, no solo haciendo recordar el nombre de nuestro genial polemista, sino evocando a nuestro país, dotado de sus leyes libérimas y de fecundas promesas para el mañana. Leer siquiera el nombre de la República del Ecuador como país capaz de producir un hombre de la talla de Montalvo ya es buena propaganda ante los millares de individuos que leerán la inscripción todos los días. Además, bueno es recordar que Montalvo es el primer sudamericano que recibe aquí esta distinción. Le envío adjunto a esta nota los recortes de los principales diarios que se publican en París. Además, han publicado ecos relativos a la ceremonia, los 100 diarios relacionados con la Asociación de la Prensa Latina y todos los periódicos servidos por las 4 agencias cablegráficas con sede en París. Contribuyó grandemente a la cumplida realización de mi proyecto la selecta composición del comité respectivo. Solo la enumeración de sus miembros prueba que se trata de personalidades conocidas en Europa y América. Así, Jean Richepin es un altísimo exponente respetado por este pueblo
y admirado entre otros. Miguel de Unamuno, al presente con mayor gloria que antes, es un símbolo del pensamiento, de la hidalguía y la firmeza de la raza. Bien quisiera consignar aquí palabras de comentario sobre la emoción que despertó entre los concurrentes a la inauguración de la placa el maestro de Salamanca, al pronunciar su discurso con fervor de convicción, recordando la historia de otro desterrado, como si evocara la suya propia. Entre los discursos, cuya enumeración hago en el cable, hay que dar valor especial a dar del secretario de la Municipalidad de París, quien dijo que la municipalidad, se sentía orgullosa de dar abrigo en la capital a la placa que perpetuará la memoria de un notable ecuatoriano que amó a Francia. A la ceremonia asistió casi en su totalidad el cuerpo diplomático americano, la colonia ecuatoriana y numerosos miembros de las otras de la América Latina. Notables personalidades francesas, entre las que se hallaba el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y muchos escritores y profesores. Fin de comilla. De este informe deseo resaltar algunas características esenciales acerca de los aportes del patrimonio a nuestra relación bilateral, al mencionar y comentar algunas afirmaciones. Cito: tiene significación halagadora para el sentimiento ecuatoriano y leer el nombre República del Ecuador. Mi comentario: allí se enfatiza que el patrimonio construido, aportado por cada país, es una vitrina de lo más elevado significado. Esto es lo mejor de Francia o del Ecuador o de lo binacional, como lo veremos más adelante con el monumento a las misiones geodésicas francesas en Quito y posteriormente con Luigi Brusa nos presentará la ruta francesa de la Condamine en Quito. Cito: llenan por completo la atención de la sociedad y la prensa francesas. Al respecto, destacamos que, gracias a este nuevo patrimonio, nuestras sociedades y sus medios de comunicación, el patrimonio, acapara la actualidad y se da una cobertura excepcional. Recordaré para esta placa la presencia de 100 diarios relacionados con la Asociación de la Prensa Latina y todos los periódicos, servidos por las 4 agencias cablegráficas con sede en París. Todos esos recortes y discursos están publicados en línea en mi artículo Homenaje a Juan Montalvo, Histórica Actuación Diplomática. Cito: con verdad puedo decir que se ha interesado a un inmenso público. Aparece allí otra faceta excepcional del patrimonio. No solo hay una presencia numerosa de franceses, ecuatorianos y extranjeros en el momento presente, la inauguración, sino que se debe evaluarla también en el futuro. Todas las personas que van a verla, lo que actualmente vemos como los turistas. Cito: así Jean Richepin es un altísimo exponente, respetado por este pueblo y admirado entre otros. El patrimonio moviliza personalidades del país receptor, al revelar el aporte notable del extranjero a la cultura nacional y su interés en difundir y conocer mejor al país de donde proviene. Otra cita: el secretario de la Municipalidad de París, quien dijo que ésta se sentía orgullosa de dar abrigo en la capital a la placa que perpetuará la memoria de un notable ecuatoriano que amó a Francia. Con esta afirmación vemos que el patrimonio es también un fiel reflejo de la amistad franco-ecuatoriana y que la alimenta permanentemente. El patrimonio es un juego constante entre el presente, pasado y futuro, dando la impresión que es eterno. Adicionalmente, la colocación del busto de Juan Montalvo en 1936, con el de José Martí el cubano, Enrique Rodó el uruguayo, Rubén Darío el nicaragüense, Andrés Bello el venezolano, Ricardo Palma el peruano, Justo Sierra el mexicano y Benjamín Vicuña Maquena el chileno, y la estatua de Simón Bolívar, sustituida por Francisco de Miranda en la plaza de Champéret, distrito 16 de París. El patrimonio presenta aquí otra dimensión.
En París, Juan Montalvo no solo es ecuatoriano, sino reconocido como uno de los literatos latinoamericanos más ilustres de todos los tiempos. Así, en estas pinceladas acerca de estas obras patrimoniales, que son de una sola personalidad, Juan Montalvo, veamos otro caso muy interesante para nuestro tema, el patrimonio y las relaciones franco-ecuatorianas con una obra multinacional. Esto es, el monumento a las misiones francesas en Quito. Para facilitar nuestro análisis, resumiremos la parte descriptiva de este patrimonio al retomar este fragmento tomado de la página web titulada Los ladrillos de Quito, de Héctor López Molina. Cito. Este monumento, ubicado en la pequeña plaza dentro del centenario Parque La Alameda, sirve desde hace más de un siglo como un más que apropiado ingreso temático al Observatorio Astronómico de Quito. Y es que la escultura conmemora las dos misiones de científicos franceses que llegaron a tierras del actual Ecuador con propósito de medir un arco de meridiano terrestre para determinar la forma exacta de la Tierra. La primera y más conocida entre los años 1735 y 1744, cuando la presidencia de Quito aún era colonia española, y la segunda, 1899 y 1908, cuando la República llevaba casi 70 años de vida independiente. La obra fue comisionada por el Comité Franco-Ecuatoriano y financiado por los gobiernos de Francia, Ecuador y la Academia de Ciencias de España, para conmemorar los resultados que en 1910 publicó la segunda misión geofísica francesa en Quito y que corroboró el trabajo de su antecesora en el siglo XVIII. El conjunto fue concebido por el escultor francés Paul-Louis-Émile Loiseau-Rousseau, nacido en París en el año 1861 y fallecido en la misma ciudad en 1927. El amplio trabajo del artista abarcaba desde bustos en diferentes tipos de piedra, como el mármol, o huesos como el carey y el marfil, hasta pequeñas esculturas de materiales como el oro y el bronce, por lo que el comité no dudó en contactarse con él para comisionar la obra que involucraba justamente a su país de origen. Luego, 6 bustos de los académicos Antonio de Ulloa, Charles-Marie La Condamine, Jorge Juan, Luis Godin, presidente de la primera misión, Pedro Vicente Maldonado y Pierre Bouguer, que participaron en la primera misión geodésica, fueron añadidas alrededor de la placeta a mediados del siglo XX. Fin de citación. No comentaré directamente esta descripción, sino que con la oportunidad de este conversatorio voy a presentar por primera vez varios fragmentos en español del artículo Le Monument des Missions Géodésiques Françaises à Quito, el monumento de las misiones geodésicas francesas en Quito, escrito por uno de los insignes sabios de la segunda misión, Georges Perrier. En su artículo aparecen elementos interesantes de este patrimonio multinacional que vamos a describir brevemente y cito lo que está escrito en este obelisco. O pirámide. Él habla de pirámide, pero bueno, como ustedes gusten. Este monumento ha sido erigido por el gobierno ecuatoriano, el gobierno francés, la Academia de Ciencias de España y por suscripción en Francia por iniciativa del Comité Franco-Ecuatoriano. Ustedes ven cómo el patrimonio moviliza comunidades, en ese caso Ecuador, Francia y España. Este Comité Franco-Ecuatoriano fue conformado en Quito a comienzos del año 1912, a la memoria de las dos misiones francesas que cumplieron grandes operaciones geodésicas y astronómicas para determinar la forma y las dimensiones de nuestra Tierra. Este nuevo patrimonio de la ciudad de Quito marcó también la vida política de las dos naciones. Resaltaremos la fecha de inauguración, el 14 de julio de 1913. Cito la inscripción en esta obra. Colócose la primera piedra el 16 de abril de 1911, siendo presidente de la República del Ecuador, Eloy Alfaro. Inaugúrase el 14 de julio de 1913, siendo presidente de la República del Ecuador, Leonidas Plaza. Para concluir estos apuntes acerca del monumento de las misiones geodésicas, este patrimonio, recordaré lo que comentó el notable científico Georges Perrier, cito: La pirámide de Quito perpetúa el recuerdo de dos memorables expediciones científicas francesas
y simbologías recíprocas que unen a nuestras naciones, el Ecuador, Francia, y un común reconocimiento hacia aquellos que lucharon por la ciencia geodésica y astronómica, y de los cuales varios en el siglo XVIII como XX cayeron en el campo del honor. Fin de cita. Bien, algunas conclusiones acerca de mi participación en este conversatorio. Al estar esta noche en la Alianza Francesa de Quito, en el año de conmemoración de los 70 años de su fundación, 1953-2023, no puedo dejar de mencionar la importancia capital de este patrimonio contemporáneo, verdadero corazón de la relación franco-ecuatoriana del siglo XX y de la necesidad de hacer una exposición exhaustiva sobre su fundación y desarrollo, así como de rendir un homenaje a los compatriotas y franceses que dejaron una huella notable en nuestra historia común. Esta nueva vía, la de Quito, después de la de Cuenca de 2016, nos recuerda que el patrimonio es un referente en nuestras relaciones bilaterales y para seguir fortaleciendo y dinamizando esta histórica relación patrimonial, hacemos votos para que en la ciudad de Guayaquil, otro cruce esencial del encuentro entre Ecuador y Francia, se concretice muy pronto la apertura de una nueva ruta. Finalmente, aprovecho esta oportunidad para recordar que las personalidades, así como los documentos presentados, tanto en español como en francés, están en línea en mi blog Ecuador, Diplomacia y Cultura y Academia Nacional de Historia.academia.ed Claude Lara. Muchas gracias por su atención. Por favor. Muchas gracias, Claude Lara, por esta presentación. Ahora cedo la palabra a Luigi Brusa, que nos va a presentar la nueva ruta francesa a la Condamine.